Buenos días, República Dominicana, sean todos bienvenidos a esta edición de Fuera de Récord, domingo 10 de enero 2016. Va rápido el año. Saludos especiales a todos los dominicanos que en la tarde, ya se podría decir, nos estarían viendo en directo vía Main TV, Canal 24 para Estados Unidos. Así que saludos especiales para todos. Desde la República Dominicana, un esfuerzo de este brillante equipo de producción para mantenerlo orientado de lo que está pasando no solamente aquí, sino también en parte de lo que sucede allá. La globalización, la información camina sumamente rápido y aunque usted esté en territorio norteamericano, muchas veces hay informaciones que uno la conoce aquí primero y viceversa. Hay veces que pasa algo aquí en la República Dominicana e increíblemente usted lo llaman de Estados Unidos. ¿Qué fue que pasó en tal sitio? Como dice una canción de Pochi, uno de los merengues de Pochi Familia. ¿Quién no tiene un primo en Nueva York? ¿Quién no tiene un tío? Señores, quiero iniciar con la noticia política de la semana. Las afirmaciones ayer del presidente Danilo Medina ha sido un elemento en un sentido llamativo, sin embargo, dejó abierta esa gran interrogante más allá del sentimiento político, se podría decir. Danilo dice que no hay un gobierno en la historia de la República Dominicana que haya sido más serio que su gobierno y levantó las manos en señal de que todavía sus manos están limpias. Si se va hoy del gobierno, decía Danilo, nadie puede acusarlo y que también ha cumplido con todas las metas, las promesas que hizo de campaña. Director, vamos a compartir con los televidentes parte de lo que dijo el jefe de Estado en ese acto de proclamación, donde fue proclamado como candidato por el Partido Cívico Renovador. Vamos a ver. No creo yo que la República Dominicana pueda tener otro gobierno tan honesto como el que nosotros encabezamos en la República Dominicana. Lo que pasa es que mucha gente predican cuando no se tiene nada que perder, pero hacen cuando se tiene mucho que ganar. Mucha gente tiene un discurso cuando no han tenido la oportunidad de administrar un solo centavo del erario público. Nosotros ya hemos administrado cientos de miles de millones de pesos y aquí están nuestras manos limpias de pecado. El pecado que tire la primera piedra. El presidente lanzó un blog. Ahora habrá que ver si de dicho al hecho esa reciprocidad y el planteamiento del presidente se corresponde con la realidad y con el mismo sentimiento, el sentir de la mayoría de la población. El discurso del presidente, la postura se produce en momentos en que la justicia dominicana está en el ojo del huracán, precisamente con el tema de la corrupción y que todas las encuestas colocan a la República Dominicana, no solamente los países corruptos, sino también que tiene un campeón de la corrupción, que es de su partido. Esa situación, pienso que el presidente, más allá de llevar ese sentimiento de transparencia y de realidad, busca también, conociendo el presidente Danilo Medina, un hombre que mide todo, que conoce el quehacer político, es un hombre de Estado. Pienso que desde el punto de vista estratégico trazó la raya de pizarro de que como él tiene las informaciones, todas las encuestas hablan de que la corrupción es una gran preocupación en la República Dominicana. Pienso que con eso el presidente Danilo Medina, preparándose de aquí al domingo, donde va a ser proclamado de manera oficial como candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, ya se va a iniciar la campaña de manera oficial. Ese es el acto de proclamación que va a dejar abierta su campaña. Pienso también que con esas declaraciones el presidente envía una señal de que va a defenderse de los ataques de la oposición con el tema de la corrupción. Que a propósito de PLD, hay muchas conjeturas en las próximas horas, podrían ser cruciales para definir ese punto. El comité político de su partido pueda definir qué va a pasar
en los municipios Santo Domingo Norte, La Romana, San Cristóbal, Barahona, donde todavía los resultados de la convención son un interrogante. Y son un interrogante por la sencilla razón de que hay candidaturas en la parte municipal, en la parte de los senadores y diputados no, proclamados y ratificados una gran parte. Sin embargo, en la parte municipal, pienso que tiene un gran desafío el PLD. Santo Domingo Norte y San Cristóbal son dos plazas sumamente importantes y el buque insignia del PLD en los últimos 12 años, que es la provincia de La Romana, hoy se encuentra también en el ojo del huracán, luego de la afirmación del presidente municipal, Enrique Martínez, ex senador y esposo de la actual senadora, y de que el PLD, con la situación en la que se encuentra por las rebatiñas, corre el riesgo de perder las elecciones y perder todo. Las próximas horas, repito, cruciales. Ahora la Comisión Nacional Electoral que preside Lidio Cadet estarían convocando una rueda de prensa, me informan, para dar a conocer detalles, aunque ese informe final, tengo entendido, de que va a ser conocido por el comité político, porque la comisión debe rendir un informe. Pero no solamente el PLD tiene su situación, en el PRM se habla también, fue confirmada por el propio Juan Uvieres, diputado, y se perfilaba Juan Uvieres como candidato a senador por el PRM por la provincia de Santo Domingo. Juan Uvieres acaba de renunciar como candidato a senador del PRM por la provincia de Santo Domingo, alegando que había inconvenientes con el Partido Reformista Social Cristiano. Recuerden que la alianza del PRM con el Partido Reformista Social Cristiano a final de año fue la noticia política, y entonces, comenzando el año, ya se perfilaba Juan Uvieres en la posibilidad de ese entendimiento. Aunque Juan Uvieres no es reformista, estaba en el grupo del Frente Amplio, que también lo iban a llevar como candidato, y esa reacción de Juan Uvieres ha llamado mucho la atención a propósito de la organización de los equipos de cara a un proceso electoral que de hecho está como un volcán en erupción, suave por arriba, pero lo que se vive al interno de los partidos políticos es una lucha fraternal, una lucha fratricida, y esa lucha al interno de los partidos no solamente se vislumbra en el PLD, sino también en todas las instancias. La noticia internacional de la semana es este reapresamiento del Chapo Guzmán. En una información hoy en la mañana, el gobierno mexicano acabó de confirmar este domingo de que la Fiscalía hace unos momentos confirmó, repito, dan los pasos para el inicio del proceso de extradición de Joaquín El Chapo Guzmán, recapturado el viernes en el estado de Sinaloa, en el cual tiene distintas etapas. Se prevé, según los informes, que a largo plazo se pueda dar este proceso de extradición. La Fiscalía, dice el comunicado, explicó en un comunicado que no hay impedimento para ejecutar las órdenes de aprehensión con fines de extradición emitidas en contra del Chapo, tras su fuga el 11 de julio pasado de un penal de máxima seguridad, y mucho menos el inicio del proceso de extradición. Recuerden que ahora él fue llevado nuevamente a esa cárcel donde se fugó. Es la segunda ocasión que se fuga el Chapo. Llamó bastante la atención. Esa foto ha caminado el mundo cuando el agente de seguridad le volteó la cara al Chapo para que los medios lo vean. Mírenla ahí, lo agarró el marino, fruto de esa, pareció una película, ese recorrido que se hizo con el Chapo Guzmán para poder reapresarlo. El estado de Sinaloa, un estado violento en los últimos años, el crimen organizado ha llevado un estado de sitio a México, y entonces, mírenla ahí, esa es la foto que ha caminado el mundo cuando el marino, luego de reapresar al Chapo Guzmán, en un gesto que algunos consideran como de furia, le volteó la cara con mucha fuerza para que los medios de comunicación, las cámaras que estaban en ese momento, precisamente ahí en la Procuraduría de México, le vieran el rostro de que no es falso, de que ciertamente el apresamiento se produjo. Y tenían que hacerlo así por la sencilla razón
de que Enrique Peña Nieto, el presidente de México, estaba y todavía es su gran interrogante en un momento de apuro, porque la fuga del Chapo prácticamente colapsó el gobierno mexicano en cuanto a su imagen, su credibilidad, y todo ese detalle puso en aprieto a Enrique Peña Nieto. En la forma, ahora el gobierno mexicano se ve a la ofensiva con este tema del crimen organizado. Hay que esperar si al final esos son grupos sumamente poderosos, el tema de la extradición va a ser posible. Les repito que el gobierno mexicano, la fiscalía, acaba de confirmar esta mañana de que ya iniciaron los pasos para la extradición a los Estados Unidos. Está en la cárcel de Altiplano, ahí se fugó, y entonces las autoridades tendrían que emplearse muy a fondo para poder lograr la extradición de este hombre que se ha convertido, estuvo en la lista de los más buscados del mundo. Director, miren, la semana y el año se inició con el tema económico. La economía en los países es vital en la política, en lo social. La economía mueve todo. Y usted, por mucho que brinque, salte, muere ahí. De ahí la importancia de que la economía tiende a ser tendencia cuantas veces se tocan temas sensibles que de una forma u otra repercuten en todos los quehaceres. Usted diría, bueno, lo más lejos que usted diría, ¿qué me importa mi China? Yo no vivo en China. ¿Qué me importa mi Estados Unidos? Yo no vivo en Estados Unidos. Sin embargo, lo que pasa allá tiene muchas repercusiones. Vamos a la pausa, director. Cambiar de canal, eso es casi un delito federal. Cuando retornemos, el plato fuerte, entrevista principal, el destacado economista Miguel Collado Di Franco, para hablar de estos temas y mucho más. Vamos a la pausa y ya volvemos. Gracias, señores, por estar con nosotros. Estamos en este plato fuerte, entrevista principal. Nos acompaña el licenciado Miguel Collado, destacado economista. Ha sido consultor del PNUD, del Banco Mundial, y un hombre conocedor de las economías, no solamente del local, sino también internacional. Buenos días, Miguel, bienvenido a este programa. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Estábamos muy ansiosos de poder conversar con usted a propósito de la situación que se ha dado. Comenzando el año, un año que yo he dicho que pinta con variables económicas halagüeñas en algunos, pesimistas en otros escenarios y otro como de reflexión. ¿Cómo vislumbra el panorama de la República Dominicana a propósito de este informe del Banco Mundial, que habla de un 7% del Banco Central, sí, del que habla de este crecimiento de de la República Dominicana? Bueno, como decías, este año es un año tratar de mantener la prudencia, no solamente por los hechos locales, sino también por lo que está aconteciendo en la economía internacional. Entonces, en República Dominicana podríamos hablar de ese informe, de ese crecimiento de 7%. Hay que tener en cuenta que está liderado ese crecimiento por el sector construcción y otro que tiene una ponderación, un peso importante dentro de la medición del Producto Interno Bruto, y hay otro sector que tal vez no tiene esa preponderancia, pero que creció mucho, que es educación. Y si tú tomas esos dos sectores, están determinados por el gasto público, un gasto público de más de 120.000 millones en el caso de educación, y el gasto público en sentido general en obras públicas. Entonces, hay que tener en cuenta y no ser demasiado optimista en cuanto a esta cifra, porque lo que quise decir con esto es que ¿de dónde sale el dinero con que se gasta y se construyen estas escuelas, estos caminos, autopistas, y tú ves que te inciden en el sector construcción? El dinero sale de los impuestos o de endeudamiento público. Entonces, República Dominicana ha tenido una gran incidencia del endeudamiento público en los últimos años. Un endeudamiento público que desde el 2000 a 2014 creció más de 7%. Entonces, el año que viene, en la parte fiscal, es un año que hay que tener cuidado. Nosotros esperamos que las autoridades cumplan lo que han dicho, expresado públicamente, de que van a mantener la prudencia en el gasto público. Hay que recordar que en 2008... Estamos en año electoral.
Perfecto. Y hay que recordar que en 2008, que fue un año de elecciones presidenciales, no elecciones generales como es este, que se van a elegir, tú tal vez tengas la cifra mejor que yo, pero son más de 4.200 cargos que van a ser electos. Sí, Entonces, casi 5.000 y pico de cargos. Bueno, el punto es, si es así, si en el año 2008 y en el 2012, que solamente fueron elecciones presidenciales, el gasto público se incrementó en el primer año 28% y en el 2012 40%, casi 40%, entonces eso nos debe decir, hay que tener mucho cuidado con lo que sucede con las finanzas públicas en República Dominicana en el año 2016, por el lado del gasto público, pero también por el lado de los ingresos, porque fueron presupuestados sobrevaluados, sobreestimados en el presupuesto que fue aprobado por el Congreso. Entonces, eso, una sobreestimación de ingresos, te quiere decir que tu déficit va a ser mayor si se mantiene el gasto, pero si se dispara el gasto, va a ser aún superior. Y las perspectivas del oro no son de que necesariamente tengamos un incremento en las exportaciones de oro, todo lo contrario, podría mantenerse a niveles similares o inferiores a los del año pasado, por tanto los ingresos por concepto de oro serían menores y tendríamos un efecto similar con el petróleo, que las perspectivas son de que siga disminuyendo. Para darte un dato, el jueves pasado, la canasta de petróleo de la OPEC llegó a menos de $28 el barril, un nivel que no se había alcanzado desde el 2003. La tendencia... ¿Cuánto? 28. Menos del 28. 27.95, si no me falla la memoria, el costo del barril de la canasta de los países productores. De los países productores. Ese no es el mismo, tú me dirás, bueno, pero yo veo que está a 30 y tanto, el Brent, a 33, y el de Texas. El de Texas, que es el de referencia de nosotros, pero Sí. ese es un indicador, en el sentido, si ya está bajando la canasta de la OPEC, eso lo que te quiere decir es que los precios seguirán, esos precios de referencia seguirán una tendencia a disminuir. Entonces, eso nos beneficia como economía, obviamente, eso disminuye costos internos, menos necesidad de divisas. Una fiesta para el gobierno. No necesariamente, porque lo que me quería referir es que los ingresos por concepto de impuesto de hidrocarburos disminuyen y es la perspectiva que va a suceder en 2016. Bueno, pero entonces los combustibles quedarían más bajos. No, eso está muy bien, pero lo que en la parte económica, para el bolsillo del consumidor, eso está perfecto. Es un commodity. Sí. Ahora, el punto ya para finalizar el análisis de la parte fiscal, lo que me refería era que los ingresos del gobierno se van a ver afectados por la disminución de los impuestos de esos relacionados con esos combustibles, con los combustibles, con los hidrocarburos. Entonces, ahí lo que quería era puntualizar que los ingresos van a ser menores. Entonces, si no se toma en cuenta que hay que controlar el gasto, podríamos tener un déficit superior al déficit del año 2015 y esperamos que no sea similar al de los años electorales anteriores. No lo siento tan pesimista como el informe del Banco Central, de ese crecimiento de un 7%. El crecimiento fue el año pasado. Ya dije dos factores que pudieron haber incidido en esa cifra de crecimiento, que no, o sea, hay cuestiones metodológicas. Pero la proyección del gobierno es que esa tendencia de crecimiento se puede mantener en comparación con los demás países de la región. De hecho, quiero compartir, director, este cuadro estadístico de comparación para ver qué usted piensa. Por ejemplo, veo mucho optimismo en el gobierno. Mire cómo nos comparan con la región. 7% República Dominicana, sí. Panamá 5.9, Bolivia 4.5, Nicaragua 4 puntos, Guatemala 3.9, Honduras 3.4, Colombia 3.1 y otros por debajo del 3%. El pueblo se preguntaría, sí. El pueblo común, ajá, ¿con qué se come ese crecimiento? ¿Cómo se traduce ese crecimiento en beneficio de la gente? No, interesantísimo que hayas mostrado eso, porque yo reitero, esas son cifras del año pasado, eso no es 2016, que es lo que nos ocupa el análisis de viendo hacia futuro. Y tú dices, eso parece muy optimista, definitivamente parece muy optimista, y para el año próximo, o mejor dicho, para este que ya inició, 2016, debemos evitar mantener ese optimismo por las condiciones internas que describíamos en la parte del efecto de
las elecciones, pero también el hecho de que no se vislumbran, por lo menos hasta que no asuman unas nuevas autoridades, o sea, el gobierno, el que sea. Sin importar lo que sea. El que El sea. En agosto del 2016 no vemos ninguna reforma estructural importante. ¿A qué nos referimos por reforma estructural? Para que la gente entienda lo que sucedió aquí en la década de los 90, que no tenemos reformas estructurales desde entonces, cuando hubo una reforma tributaria sensata, una de las mejores, más modernas en el mundo, una reforma arancelaria, tuvimos una ley de inversión extranjera, tuvimos unas elecciones muy prudentes de las altas cortes, tuvimos una serie de medidas que se tomaron que dinamizaron la economía y se tradujo esto en reducción de la pobreza, en reducción del desempleo. Entonces, ahora mismo, esos números que tú acabas de mostrar parecen muy optimistas si nos comparamos con Centroamérica, que eran muchos de los países que estaban ahí, que tienen mejor clima de inversión que República Dominicana. ¿Y cómo se mide el clima de inversión? Hay un indicador muy bueno del Banco Mundial que es el Haciendo Negocios. En inglés original el título es el Doing Business, el reporte de Doing Business. Si tú miras las economías de Centroamérica, vas a ver que tienen mejor posición en este índice en la mayoría de los componentes del índice. O sea, están mejor posicionados competitivamente que República Dominicana y tienen menores costos de combustible porque tienen menores impuestos y no tienen los márgenes fijos por ley que tenemos en Con eso República usted me quiere Dominicana. decir que para Sí. los inversionistas extranjeros, cuando miden ese punto que usted acaba de analizar, ven otros países con mayores posibilidades para el clima de inversión que la República Dominicana. Objetivamente hablando, medido por ese índice y midiendo costos de electricidad y la calidad de la electricidad y lo que te cuesta a ti autogenerar, viendo los costos de transporte por kilómetro, cuánto te cuesta mover un furgón en Centroamérica o en República Dominicana, nosotros tenemos costos mucho más caros que ellos. Cuando mides, decía hace un momentito, el precio de los combustibles, nosotros tenemos costos más altos en gasolina y en diésel, solamente superado por Costa Rica en los últimos meses. Entonces, tenemos un panorama de inversión en República Dominicana que no es conducente a mantener ese crecimiento que se muestra, de ser así. Usted acaba de hacer una revelación No. grave y hasta preocupante. Bueno, no es una porque revelación porque ya Sí. venimos, el CRES, déjame decirte, el CRES tiene deformado desde el 2011 y desde no entonces hablamos de CRES para el público, hablamos del Centro Regional de Estrategias Económicas sostenible. del cual usted Correcto. forma parte. Sí, de la Sí. de la institución que formo parte. El CRES desde entonces, desde su fundación, viene advirtiendo que República Dominicana necesita reformas. La parte fiscal es muy delicada, necesita ser atendida y no seguir Ese el punto de la parte endeudamiento. fiscal. Pero también, y perdona, Sí, sigue. para acotar la parte de las reformas estructurales, venimos diciendo que República Dominicana, la única manera que va a poder garantizar un crecimiento de los ingresos de la población y reducción en el desempleo, que es de más de 14%, con una informalidad de un 63%, como nosotros la medimos, y de una tasa de participación de la fuerza laboral de apenas un 57%. ¿Qué quiere decir eso? Que de todos los dominicanos en capacidad de trabajar, de acuerdo a las encuestas mismas del Banco Central, solamente el 57% están dentro de la fuerza laboral. Es preocupante, muy preocupante. Solamente El 57%. Solamente. Muy grave. Entonces, con desempleo superior al 14%, informalidad de 63% y una tasa de participación tan baja, tú tienes un mercado laboral que es conducente a que los salarios se mantengan bajos. Definitivamente. Con una Calidad del empleo. La calidad del empleo seguirá siendo similar y la remuneración que perciben los empleados, además de que los costos en la economía para producir son tan altos y eso te incide en que definitivamente los empleadores no puedan pagar mayores salarios. Pero con esta dinámica en el sector laboral, tú vas a continuar con un panorama similar. Entonces lo que uno habla, lo que uno propone constantemente es que tenemos que hacer reformas y tenemos un listado de reformas que están en nuestras publicaciones. Y Reformas estructurales.
Correcto. Porque aquí cuando se hablan de reformas económicas, se habla de ITEVIS, Aumentar impuestos. aumentar impuestos. Todo y lo contrario. Mira, ese, es bueno que tú lo menciones, ese patrón. es un patrón, ha sido la tendencia histórica. Esa ha ido la tendencia desde el año 2000 para acá. Como te mencioné, en la década de, concretamente en 1992, hubo una reforma tributaria en República Dominicana muy moderna, que teníamos unas tasas corporativas, bueno, unas tasas en general de impuestos sobre la renta de las más bajas del mundo. Ahora mismo los países más ricos, vamos a llamarlos, de la OECD, tienen una tasa de impuesto corporativo, el presupuesto que le cobran a las empresas de 25.5. República Dominicana la tiene de 27. Es el anticipo. No, la tasa a la que te van a... Bueno, además del anticipo, tú quieres decir, además Sí, de 12 además del anticipo. Además de 12 anticipos, exactamente. Lo cual te complica más la cosa. Lo que quiero decir es que la única manera en que nosotros podamos exhibir tasas de crecimiento constante que se traduzcan verdaderamente y que la gente lo sienta en mayores ingresos y menor desempleo, o sea, mayor oferta de empleo, es si tomamos la senda de las reformas que mantuvimos en los 90 y nos dedicamos a ordenar la economía buscando competitividad. Vamos a una pausa comercial. Usted tiene al público televidente con muchas expectativas porque ese tema de las reformas estructurales que demanda el país, pienso que es un punto técnico y he escuchado la posición de varios economistas y parece que en el sector económico hay una gran preocupación con ese tema. Vamos a la pausa. Al regreso, quiero que mantenga un tema que sé que los televidentes están en espera. El tema del ITEVIS y este incremento que se inició en el año, cómo va a repercutir en el quehacer cotidiano. Vamos a la pausa y ya volvemos. Cambiar de canal, casi un delito federal. Continuamos conversando en esta entrevista principal, el plato fuerte, el licenciado Miguel Collado, destacado economista, miembro del Centro Regional para las Estrategias Económicas Sostenibles. Antes de la pausa, dejamos un tema que sé que los televidentes están ansiosos de conocer y también el año se inició con esa turbulencia generada por el incremento del ITEVIS de 16 al 18 para los artículos que estaban exentos, fruto de la reforma del año 2012, esa continuación. Quiero acotar que es del 13 al 16. Del 13 al 16. Sí, del 13 al correcto. 16. Del Sí. 13 al 16, sí, tú tienes... Entonces provocó ese clima de incertidumbre. Sé que la gente hasta ahora se pregunta, bueno, en un país que no es muy dado al control de precios, ¿cómo va a repercutir esto, el impacto económico que insisto pueda tener, aunque sea fruto de una ley? Bien, hay que tener en cuenta, sí, que esto es fruto de una ley, de la ley 253-12, que se promulgó a finales del 2012, del año 2012, y se puso en vigencia ahora, a inicios del 2013. Entonces, todos los años, desde entonces, hay una serie de productos que han venido grabándose, se empezaron a grabar, que antes no estaban grabados, y cada año se incrementa la tasa de impuesto al valor agregado, que en este país le llamamos ITEVIS, que deben pagar esos bienes. Entonces, aunque ya está previsto en la ley, muchas personas se enteran ya cuando inicia el año y se enteran de que se va a grabar. Y esto lo que está representando es, que hay una continuidad en el incremento de los impuestos de esta administración desde que inició, fruto de esa ley que fue aprobada al principio de la misma y que fue consecuencia de lo que sucedió en 2012, que ya hablamos anteriormente en el segmento, del incremento del gasto público que ese año se desbordó y fue superior al 39%, casi 40%, y es lo que uno dice que debe evitarse en este año electoral 2016. Ahora bien, dentro de las reformas estructurales que el CRES propone, el Centro Regional de Estrategia Económica Sostenible, estaría una reforma tributaria, una verdadera reforma al Código Tributario, buscando el espíritu original del Código del 92. ¿Cuál era este? Reducir las tasas impositivas y ampliar las bases. ¿Qué tú logras con eso? Incluir más personas, más empresas dentro de las bases, que hay una informalidad muy alta en República Dominicana, pero con tasas inferiores.
porque si tratas de hacer eso con las tasas que tiene, administrar este sistema es muy difícil. Y lo que estamos viendo es que la informalidad se ha tornado muy alta y no se vislumbra cómo se va a reducir. Nosotros lo que decimos es, no por ninguna experiencia de otro país, que sí la han tenido muchos países de esto que estamos proponiendo, sino por la misma experiencia de República Dominicana en la década de los 90, de que esta es la mejor vía para promover el crecimiento económico, pues se va a reducir la informalidad, la evasión, la elusión fiscal. ¿Y cuál es la consecuencia? Vas a tener mayores ingresos y la presión tributaria que se pretende subir con este tipo de mal llamadas reformas es la Que son única manera. parche. Son distorsiones al sistema. Podemos llamarle parche, como tú bien dices, hay muchos que le llaman así. Nosotros a este último le llamamos un incremento generalizado de impuestos, que no incrementó la presión tributaria. Ahora mismo la presión tributaria al año próximo, de acuerdo a nuestro estimado, va a estar a niveles similares a lo que había en 2012. ¿Por qué? Porque ¿De cuánto hablamos? ¿De 14? Estamos hablando de menos de 14, entre 13.5 y 14%. Y no muy amplia, no muy alta. Es una presión tributaria que a nuestro entender debiera alta. ser suficiente para administrar el Estado dominicano. Nosotros hablamos en comparación con los países de la región, si queremos competir. Lo que pasa es que... Y sacar pechito y sacar mollero, de que mira, estamos bien en comparación con los países de la región. Entonces, ahora, ¿qué mecanismo de compensación vamos a tener, licenciado? Con una propuesta como la nuestra, debo acotar, si se hubiese implementado como la del CRES, la presión tributaria en este año 2016 hubiese sido superior al 18%, sin mayores esfuerzos, más que teniendo una economía más dinámica, teniendo una base más amplia de contribuyentes, con menores costos para los individuos, la familia, que en vez de pagar un ITEVIS del 18% o del 16%, porque ahora tenemos dos tasas, tendrían un ITEVIS menor. Igual el impuesto sobre la renta para las empresas y para los individuos sería menor que lo que tenemos la persona ahora mismo. física. Para la persona física, correcto. Que fue, de nuevo, repito, y no podemos dejar de repetir esto, que fue la experiencia que tuvimos en este país en la década de los 90. Hay un punto que quiero que me precise. Como este programa tiene un público diverso y estamos tocando un tema muy técnico, con la propuesta que usted plantea, que me parece muy interesante, ampliar la base del ITEVIS significa que se pague por todo ITEVIS. Se reduzca de 18 a ¿cuánto a usted le gustaría? Bueno, de 18 a 12, por ejemplo, y que todo pague para evitar la informalidad. Debo decir que no todo pagaría, quedarían mucho, la gran mayoría de los servicios estarían exentos. Y debo decirte, segundo, que ya la gente desafortunadamente está pagando un 18% en aquellos bienes que no necesariamente están grabados. ¿Y a qué me refiero? Tuvimos la experiencia, por ejemplo, con el pan. ¿Se acuerdan que hace unos meses el pan se incrementó de precio, pero el pan no está grabado? Lo hicieron muy chiquito, aquí Pero, se le busca la vuelta. Lo que quiero decir es que la lógica que hay que ver en el análisis es cuáles son los componentes que productos como el pan, que son la mayoría, ya están grabados al 18. ¿Me doy a entender? O sea, Sí, si tú tienes bienes que están grabando, que aunque estén exentos, están grabados sus componentes al 18 de ITEVIS, pues eso te eleva los costos. Y fue lo que pasó con el pan, que tenía componentes que estaban exentos, se empezaron a grabar 18 y 13% en ese momento y te subió el costo. Y entonces, como tú dices, bueno, la población está o pagando pan más caro o consumiendo pan más pequeño. Esa es la vuelta. Entonces, lo que uno quiere evitar es eso. En vez de tener un ITEVIS al 18 que te afecte los costos de esta economía, un ITEVIS, ¿cuál es el ITEVIS en Centroamérica? Que se llama IVA, 12%. Y nosotros pretendemos competir con Centroamérica y tú mostraste una cifra de crecimiento y nosotros supuestamente crecemos más que Centroamérica, pero con unos impuestos más altos. Nuestros empresarios, nuestros emprendedores dedican más horas al año a pagar impuestos que los países de Centroamérica. Tienen que pagar tasas de impuestos sobre la renta. Aquí se está pagando la respiración, me dijo un amigo empresario. Aquí se pagan muchos anticipos, 12 anticipos al año. Eso te interrumpe el ciclo normal de cobro de una empresa o el ciclo de ventas, donde tú vendes y tú luego cobras, y sería lo ideal que tú tuvieras un respiro para poder pagar el impuesto de eso que tú cobraste, pero no, aquí tú tienes que vender
y pagar impuestos sobre algo que tú vendiste a crédito que no has cobrado. Entonces, ¿cómo eso te influye en tu flujo de caja y tu posibilidad de expandir la empresa y poder contratar más empleados, que es un deseo que tenemos en el país, de que se reduzca la tasa de desempleo y de poder pagar más? Entonces, si tú lo ves, todo está integrado, es un círculo vicioso que hasta que tú no los rompas con reformas, vamos a hacer. Pero reformas estructurales serias y reformas estructurales bien hechas, bien fuera del pensadas, quehacer político, porque el problema de aquí es bien que al parecer el bien estructurar todo lleva el padrinaje político. Por eso yo me inscribo en la lista de que la República Dominicana al parecer no está siendo un país, sino un solar con muchas personas. Porque cuando uno analiza los diferentes focos, segmentos de crecimiento económico, sociales, como que estamos en un círculo vicioso. Bueno, lo que uno dice es que, repito, mira, una ley que es parte del ordenamiento jurídico del país, una ley muy importante, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, te demandaba, o sea, te exigía, mejor dicho, 3 pactos que debían cumplirse. Pero la propia ley comenzó a violarse a la semana de su aprobación. Sí, es lamentable, el pacto eléctrico, por la educación, el pacto eléctrico y el pacto pacto fiscal. Entonces el eléctrico ha quedado pendiente, no sabemos cuándo se va a aprobar, y el fiscal, bueno, uno pensará que será ahora en este año, el 2016, pero lo que esperamos es que no sea en medio de un ambiente fiscal parecido al del 2012 y que prime la prudencia, la sensatez y se vea las experiencias pasadas de República Dominicana con una verdadera reforma tributaria que nos hizo mucho bien en términos de inversión y creación de empleos. Licenciado, se nos terminó el tiempo, le agradezco infinitamente su participación. Gracias por ese tour económico de mucho conocimiento, una cátedra económica hoy domingo en la mañana. Pensé y pienso que no caía mal y no cayó mal. Bueno, así que le agradezco placer, infinitamente. Muchas gracias. Licenciado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora, señores, la intervención del licenciado Miguel Collado, miembro del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, ese recorrido económico regional a propósito del informe del Banco Central que hablaba temprano, comenzando el año, de un crecimiento de un 7% en la economía. Miren, señores, a propósito de economía, la Dirección General de Impuestos Internos reveló que el 93.7%, casi el 94% de la capacidad de vehículos de motor adquirieron sus dueños el marbete. Sin embargo, ese plazo se venció el pasado viernes. A partir de ahí, la Autoridad Metropolitana del Transporte, la AMET, ha iniciado una gran ofensiva contra los conductores que todavía no la tienen. Pienso que se le dio el tiempo suficiente. Vamos a hacer contacto con Diego Pesqueira, el vocero de la Autoridad Metropolitana de Transporte, para que nos diga a ver qué está haciendo la AMET y cómo están las calles, lo que están haciendo. Buenos días, Diego Pesqueira, distinguido amigo y colega. Buenos días, hermano Lima, ¿cómo está usted? De antemano, en nombre de este equipo de producción, felicidades. Sé que está de cumpleaños. Le deseamos que Dios le dé mucha vida y salud y que siga trabajando. No, en estos momentos acá estamos saliendo de los distintos operativos que está realizando la Autoridad Metropolitana de Transporte AMET en distintos puntos del Distrito Nacional, el Polígono Central y el Gran Santo Domingo. Como todos ustedes saben, la AMET está en estos momentos viabilizando, está trabajando para prevenir accidentes, pero al mismo tiempo estamos trabajando para detectar todos aquellos conductores que están utilizando las vías en vehículos desprovistos del marbete o permiso para que un vehículo de motor pueda circular en este 2016. ¿Qué cantidad de vehículos y de conductores han sido apresados luego de vencerse este plazo? Mira, sobrepasan los 200 vehículos ya retenidos por AMET por ser sorprendidos en violación a la ley 241 sobre tránsito y sus modificaciones. Esos operativos, además del Gran Santo Domingo, el distrito, los reportes del interior, a veces en los pueblos la situación es muy diferente a la capital y hay una parte aquí bien fuerte y entonces en los pueblos la gente anda así también. ¿Eso se extiende a las demás provincias del país?
Claro, en todo el territorio nacional la Autoridad Metropolitana de Transporte AMET tiene presencia y en tal sentido estamos trabajando hombro con hombro en todo el país. Diego, ¿cuál es la situación, este grito nacional con los conductores, con el tema de las luces? La AMET inició de manera bien efectiva y eficiente temprano en noviembre, diciembre, a hacer operativos de prevención contra esas unidades que andan desde las 5 de la tarde totalmente oscura. Usted le da 5,000 pesos por un chin de luz y lo pierde porque nadie tiene nada. ¿Ese operativo se detuvo o se va a continuar? No, mira, la AMET no trabaja con operativos, la AMET es persistente en el trabajo que realiza. A diario se fiscalizan entre 15 y 20 conductores que son sorprendidos con las luces de su vehículo, tanto trasera y o delantera, que está fallando o que no la tienen. Eso es un trabajo persistente porque un vehículo que esté circulando sin luz es un problema, no solo para el conductor del mismo, sino para los demás usuarios de las vías. Pesqueira, muchísimas gracias por ese reporte, por edificar a los televidentes y al país con este tema de los marbetes, porque definitivamente, de acuerdo al último informe de la DGI, repito, 93.8, casi 94% de los usuarios adquirió el marbete. Gracias, Diego Pesqueira. Felicitarlo, pero en comparación con años anteriores, este año muchas personas cumplió por encima del promedio de años anteriores. Sí, ciertamente. Bueno, muchísimas gracias. Era la intervención de Diego Pesqueira, vocero de la Autoridad Metropolitana del Transporte, AMET, a propósito del vencimiento por parte de la DGI de la renovación de los marbetes para los vehículos de motor. Miren, señores, el próximo domingo es el acto oficial de la proclamación. Se va a iniciar la campaña del presidente Danilo Medina. Muchas conjeturas me informan. Una información aquí desde Dajabón, Montecristi, el acto de proclamación de Sonia Mateo. Me preguntan que qué va a pasar con el tema de Félix Bautista y la proclamación del senador de San Juan. Las informaciones que tengo es de que Félix Bautista no va a ser proclamado por el presidente Danilo Medina. No va a ser proclamado Félix Bautista y entonces tener la información, la doy en exclusiva, sino que la campaña se va a iniciar después del domingo. Ya se van a hacer varios actos simultáneos en algunos lugares. En ese conglomerado, en ese combo, Félix Bautista va a arrancar su campaña normal en San Juan y el presidente no le va a hacer así por asuntos de tiempo, de logística y de cosas, pero recuerden que se han dado una serie de situaciones. Me preguntan también la participación del presidente Leonel Fernández en ese acto del próximo domingo, una gran interrogante, ¿estará Leonel sí o no? No me puedo adelantar, siempre he dicho que en política 2 y 2 no son 4, en la economía ahorita con Miguel sí daba 4, desde el punto de vista económico, en política 2 y 2 da la circunstancia. Leonel tiene una invitación de la OEA y parece estar por Centroamérica. Señores, hasta aquí mi trabajo. Elvis Lima estuvo con ustedes, más la próxima semana en Fuera de Récord.